Yo creo que estar en contacto con emprendedores y estar en contacto con emprendedores de manera permanente, estar viendo diferentes proyectos, diferentes sueños, y sobre todo verlos en la etapa en que se ven en Endeavor, que es cuando están haciendo la transición, digamos, de idea a empresa, es muy energizante porque le genera a uno como le contagia el entusiasmo. Por otro lado, pues para nosotros representa una responsabilidad muy grande porque estás interviniendo en el momento de inflexión del emprendedor, en donde un buen consejo puede hacer una diferencia importante. Entonces es clave poder aplicar un poco la experiencia y el conocimiento y el olfato de los mentores a habilitar el crecimiento y la transición de los emprendedores. Y por el otro lado, claro, hay un tema de aprendizaje en red, de oír las experiencias de los demás y de intervenir en momentos en donde uno realmente puede hacer la diferencia para el emprendedor. Yo creo que en mi línea, que es principalmente en el tema estratégico, la generación de revelaciones para el emprendedor, en donde estrategias y visiones que ha tenido implícitas, un poco en la cabeza y en el corazón, las puede hacer explícitas. Y al hacerlas explícitas se puede organizar alrededor de esas formulaciones estratégicas fundamentales. Entonces lo más interesante es poder hacer explícita la visión y la estrategia y hacerle una prueba de realidad y a partir de eso salir con una versión renovada y fresca de la estrategia. Yo diría que eso es como lo que en varias ocasiones ha sido más retributivo del trabajo. Yo diría que en la mayoría de los casos el problema del emprendedor de alto impacto, que es el emprendedor que busca Endeavor, es el escalamiento, es decir, cómo paso de ser una excelente idea a ser un negocio grande. Y naturalmente que eso arranca porque el emprendedor se le haya medido a un problema grande. Y esa asimetría entre el tamaño del problema y el tamaño del emprendimiento, y que uno en un momento dado lo puede ver como algo absolutamente inalcanzable, y cómo a través de una buena estrategia y de un modelo de negocio que le permita crear ese valor, pero además capturarlo para que la organización pueda crecer y estar a la altura del tamaño del problema, es como el reto más importante de todos. Y un poco lo que los mentores, con la experiencia que tenemos, podemos hacer es que el emprendedor, en lugar de ver la montaña desde abajo, la vea desde arriba, pensando cómo llegué aquí arriba, y mirando hacia abajo. Y eso hace que la visión sea mucho más alcanzable, es decir, es describir el camino visto desde arriba, llegando a la cima, y no desde abajo ver la meta inalcanzable. Yo diría que fundamentalmente lo que Endeavor busca es empresas, ideas, emprendimientos que sean capaces de ser escalados de manera importante, es decir, que realmente tengan un impacto. No es tanto la promoción del microemprendimiento, donde tú tengas múltiples pequeños empresarios quizás condenados a no llegar a ser tan grandes, sino es más la identificación de esas estrellas que están frente a una oportunidad muy grande, y con un modelo de negocio diferenciado que permita tener impacto mayor. Entonces, alto impacto quiere decir un emprendimiento con un altísimo potencial o ya trayectoria demostrada de tracción, que asegure entonces que no se va a quedar de un tamaño menor y ser irrelevante, sino que por el contrario impacte a la sociedad de manera importante y amplia a través de un crecimiento relevante. Yo creo que he tenido la fortuna de encontrar casos donde mi aporte en los momentos críticos de las organizaciones ha sido vital en términos de aclaración, en términos de facilitación. Recuerdo muchos, quizás valdría la pena mencionar Groncol con una excelente tracción, con un muy buen
nivel de presencia en el mercado, con un muy buen nivel de participación en un negocio esencialmente nuevo, en el tema de cubiertas y fachadas verdes, en el tema de construcción sostenible. Necesitaba un poco entender el rol de los diferentes fundadores, accionistas que están todos dentro de la sociedad y cómo potencializar el rol de cada uno para que de una manera coordinada y sinérgica permitan el crecimiento ordenado con gobierno y con estructura y con indicadores y con procesos de la organización y en encontrar el camino para cada uno de los fundadores a partir de un replanteamiento de la estrategia, a partir de una reformulación de la visión y entonces devolverse a la estructura que habilitaría esa estrategia y ahí encontrar el rol para cada uno. Creo que hicimos una contribución muy importante a esa compañía. Yo creo que parte del encanto de la mentoría es que procesos que uno en consultoría típicamente tardaría meses o que los emprendedores solitos tardarían años, logra uno hacer transformaciones importantes, a veces incluso en una sola sesión de una mañana o de una tarde. Más típicamente yo me dedico en la repensada de las organizaciones que terminan con repensada de sus estructuras, 4 o 5 sesiones de una mañana a una tarde, y yo quisiera pensar que eso representa más años en términos de solución y de potencialización y de habilitación de los emprendimientos que semanas, de modo que sí logra uno realmente, digamos, acelerar el emprendimiento de una manera intensa y profunda. Yo creo que el mérito importante de Endeavor es cultivar el ecosistema del emprendimiento. Está claramente demostrado que en la medida en que se generen mucho más relaciones, interdependencias, sinergias dentro de un sistema, al sistema como un todo le va mejor. Es muy difícil ser un emprendedor aislado, solo allá en la mitad del desierto y digamos, promoviendo una tesis o un negocio. Es muchísimo más productivo cuando eres parte de un ecosistema, cuando realmente se genera capital social, es decir, que cada una de las personas u organizaciones que es parte de ese sistema gana al ser parte del sistema y hace que las otras ganen valor con respecto a lo que valdría cada una por separado. Y Endeavor en el fondo es un promotor de eso, es un habilitador de un sistema de emprendimiento que haga la vida más fácil y que haga la vida más retributiva para emprendedores que en un ecosistema de esa naturaleza tengan mucho más altas probabilidades de salir adelante. Y eso finalmente sí hace una diferencia importante a nivel nacional. Fundamentalmente a través de interacciones. Esas interacciones son interacciones de tipo personal, son interacciones de apoyo, son interacciones de identificación de oportunidades, son interacciones de generación de recursos, son interacciones de captación de recursos para crecimiento, son interacciones de colaboración, en donde si uno mira en el fondo la dinámica de las interrelaciones entre los diferentes actores, ve uno la vitalidad de la red. Es muy similar a lo que es una red de información, en donde en la medida en que los conductos estén plenos de bytes de información yendo y viniendo, se genera valor para todos. Y eso es un poco lo que pasa a nivel de los emprendimientos. El tipo de contacto es de referenciación, de consejo, de pregunta, de que surja una oportunidad, de que surja una necesidad, de que haya de que se comparta una experiencia, de que se encuentre un modo de financiar o habilitar el crecimiento y en esos intercambios, en esas interacciones es donde yo creo que se da como el valor de la red. A lo largo de mi vida yo he tratado, y progresivamente más a medida que he madurado en mi oficio de consultoría estratégica, en dedicar una parte del tiempo significativa a mejoramiento de organizaciones que tengan alto impacto.
hasta que yo me reencontré con Endeavor, porque yo tuve mucho que ver muy al principio de Endeavor en Colombia en la formulación de su sueño, y luego como que me perdí de la red y regresé. Y entre esos dos momentos, básicamente yo trabajaba un poco por pedido y de manera puntual. Entonces a veces tenía gran éxito en mis intervenciones pro bono, y en otras la verdad eran más bien una pérdida de tiempo. Con Endeavor lo que he logrado es un caudal de oportunidades de intervención, siempre con un impacto enorme potencial de la intervención, y además siempre con un seguimiento de mediano plazo para hacer como intervenciones posteriores de ajuste o de reformulación. De manera que lo que en el fondo me encanta es que siento que me aporte a la sociedad a través de habilitar emprendimiento en una estructura como la de Endeavor. Me hace mucho más efectivo como mentor que ser una persona de nuevo aislada y fuera de la red de este ecosistema de emprendimiento. Yo creo que cuando se estaba estableciendo el capítulo de Colombia, era muy poco entendido el tema de emprendimiento en Colombia. Esta era una época en que apenas la economía estaba empezando a abrirse de verdad, en donde la necesidad de generar emprendimiento era muy grande, pero había muy poco conocimiento alrededor de qué tanto había de emprendimiento, y especialmente de emprendimiento de alto impacto. Se han hecho muchos esfuerzos de trabajar con empresas pequeñitas, de promover la microempresa, el microemprendimiento, pero creo que nadie había incursionado en el tema del emprendimiento de alto impacto, y creo que cuando se constituyó el capítulo no estaba tan claro eso que quería decir. Hoy en día veo una organización madura que ha destilado una serie de aprendizajes muy importantes, y que esos aprendizajes vuelven a la red para que nos haga a cada uno de nosotros mucho más efectivos en la promoción del emprendimiento de alto impacto. Yo creo que es verdaderamente emocionante experimentar el proceso creativo y el proceso de lucha de los emprendedores. La tenacidad, la búsqueda de algo mejor, la suma de esfuerzos, el atravesar esas largas noches donde hay dilemas y problemas importantísimos, y ser uno parte de la guía para que esos emprendedores salgan al otro lado es realmente emocionante, y siente uno en el fondo que está haciendo construcción de país. Yo quisiera invitar a mis colegas, gente que tenga experiencia en el mundo de las organizaciones, en el mundo de los negocios, en el mundo de la consultoría, para que se unan a la red de Endeavor con la perspectiva de que a través de un verdadero impacto en el crecimiento del emprendimiento del país, ellos tengan una importante retribución en cuanto al impacto que su trabajo seguramente va a lograr, y en cuanto a la posibilidad de que cada vez más el país genere nuevos sueños, más emprendimiento y por consiguiente mayor bienestar.